nos contó la lucha que él lleva adelante y de lo muy poco que nosotros hacemos o de lo muy poco en lo que nos involucramos en esos rubros que nos gustaría ni siquiera mencionar: la trata de blancas, la esclavitud laboral, el abuso a los niños. Por supuesto, cuando termina el programa nos quedamos charlando y nos dijo un montón de cosas, abundando en reflexiones acerca de la corrupción que llega a todo nivel, llega a todo nivel. A veces uno mira a esas personas que parecen tan honestas, pero resulta que no son tan honestas. Pero fuera de eso me fui pensando en que gracias a Dios hay personas como esta que son capaces de arriesgar la vida, tratando de luchar por los que están abandonados, la gente que está marginada, que ni siquiera los mismos referentes de sus países los quieren cuidar o quieren hacer algo por ellos. La verdad que creo que fue uno de los programas más fuertes que hice en mucho tiempo aquí en La Puerta Abierta, y me ha provocado a mí mucha reflexión, me ha provocado el pensar lo que estoy haciendo. ¿No es entretener a la gente? ¿No soy parte de lo que yo digo o que lo que yo critico? Comparado con este hombre, me fui a mi casa, le dije a mi señora cuando llegué, me siento una piltrafa. Conocí a alguien que se juega por los necesitados. Y me provoca reflexión. Y quizá mi trabajo sea perturbarle la mente a la gente, hacernos pensar, discutir, diseñar estrategias para dejar de entretenernos entre nosotros y dedicarnos a cuidar a la gente que necesita ser cuidada. Mis invitados, hoy el programa no tiene nada que ver con eso, pero mis invitados que están aquí ya nos van a enseñar cómo enfrentar los eventuales en la vida. Algo así es el tema, ¿no es cierto? Algo así. Algo así. Mi invitada, que la presento, es Sandra Carini. ¿Qué tal, Sandra? Un gusto tenerte. Gracias. Un gusto también para mí poder compartir con ustedes este tiempo y bueno, no sé si vamos a ser capaces de enseñar, pero por lo menos pensar, ayudar, invitar a pensar juntos en los imprevistos como una constante en nuestras vidas, que parece un contrasentido, pero ya vamos a hablar de eso. Sí, parece un contrasentido. Claro. Y el otro invitado es Aurelio Santos, lo tengo que recibir con algo así. A ver si me pudiera escuchar acá en el piano, sería hermoso. ¿Qué va? ¿Canta vos? No. Bienvenido. Soy mal cantante, no voy a cantar. No me diga que tampoco jugás al fútbol, me suicido. No, juego fútbol, pero no vamos a hablar de fútbol porque No, ahora no. ahora no voy. Época crítica. Un tema. De Brasil viene Aurelio Santos, tienen un miedo los brasileros, un miedo, Yo me mato de pánico, tiemblan. Y el Papa les dijo, acá va a haber lío, y va lío, ¿eh? Claro. Y lío les va a hacer un lío bárbaro. Bueno, yo prefiero pasar del mundial, hablamos otra vez. Vos me invitaste Bueno, ahí, así yo me termina. quedé a la cárcel. Bueno. ¿De dónde sos, Aurelio? Yo soy de Belo Horizonte. Belo Horizonte. O sea que los chicas de Ipanema para vos no significa nada. No, por supuesto que sí, porque viví también en Río 7 años. Ah. Y no, lindo lugar. Y en Belo Horizonte está Argentina. Sí, Fue hospedada, sí. hospedada ahí. Y bueno, es lindo lugar, es un país precioso, como Argentina también, tiene lo suyo. Sí. Tiene lo suyo. Mira, yo lo que más le envidio a los brasileños no es el fútbol, son las playas. Sí. Ay, los argentinos y nosotros tenemos playa, pero una vez que vas a Brasil te das cuenta que no hay como la playa de Brasil, ¿eh? Bueno, pero nosotros nos enloquece la nieve.
Ah, sí, la nieve. Vas a Bariloche, a Claro. Mendoza, Las Leñas. Usted no tiene nieve, Vamos, salvo en Gramado, creo que tienen un poquito de sí, nieve. una cosa cada tanto. Sí, ahí. sí. Y en esos dos lugares, por ejemplo, en Las Leñas, yo tuve 3 meses trabajando ahí y el 60-70% es brasileños. Sí. Para que vean que nos cuesta. No, claro, porque no la Nos tienen, gusta. claro. No tenemos. Bueno, el programa lo presentó más Sandra que Aurelio, que nos va a venir a enriquecer con su belleza brasilera y sus experiencias, ¿no es cierto? Vamos a hablar de los, yo dije eventuales, vos dijiste Imprevistos. imprevistos. Vos sabés que Imprevistos. me acuerdo una vez, estaba organizando yo una conferencia, la organizábamos en Buenos Aires, pero se realizaba en Córdoba. Y los últimos 2 o 3 días era un trabajo intenso, lleno de decisiones. Iba leyendo un artículo que decía, no planee el 100% de su tiempo, porque no sabe si mañana no va a tener 2 funerales. A los pastores le decía eso. Ajá. Oh, señor. Al otro día tuve 2 funerales. Uno a las 10:30 de la mañana y otro a las 2 de la tarde. Estaban esperando en la oficina, no sabían dónde estaba, no había celulares en esa época. Y ahí aprendí que uno no puede planear todo el tiempo, 100%, porque existen los imprevistos. ¿Qué son los imprevistos? Sandra. Los imprevistos, por definición, es aquello que nosotros diríamos no nos vemos venir, ¿no? Aquello que no está precalculado, como te pasó en esta ocasión. Y la verdad es que uno diría, bueno, pero de esto todos estamos advertidos. ¿Por qué el tema? Entonces, si esto ocurre desde siempre. Porque creo que cada vez se da más esto de cosas que no esperábamos, que de pronto no teníamos calculada, que no teníamos previstas con anticipación y que nos sacan constantemente de la rutina, ¿no? Y que a veces hasta nos impiden ponernos al día con las cosas que tenemos que ponernos al día. No solo con lo que tenemos organizado, sino que ha pasado por experiencia propia, en mi trabajo me tengo que dejar, para poder trabajar en lo que trabajo me tengo que dejar un margen bastante amplio para imprevistos. Pero además, cuando empecé a investigar del tema y compartiendo con personas que tienen distintas actividades, profesiones y demás, me decían, todo el tiempo es un contratiempo. Cada vez más no me alcanza, es como estar haciendo malabarismos a cada momento para ver cómo sorteo las dificultades, cómo voy cerrando asignaturas pendientes y cómo salgo en el momento del paso de las cosas que me sobrevienen y que la verdad ni me imaginaba que se venderían. Uh-huh. El sermón del domingo, me acuerdo la frase, empezaba así: las cosas más importantes en la vida nos llegan imprevistamente. Una enfermedad, ¿quién prevé una enfermedad? Claro. Un accidente, ¿quién prevé un accidente? Una pérdida, ¿quién prevé una pérdida? Y no nos damos cuenta que esas cosas imprevistas, fuertes, nos modifican toda nuestra vida, ¿no? Tal cual. Un accidente, tengo un amigo que tuvo un accidente el viernes pasado, me imagino cómo se siente él y toda la familia. Él no está consciente, ¿no? Pero son situaciones que no prevemos. Y además proponen un replanteo de vida, es decir, hay cosas menores, como decir, me cortaron la luz porque se me pasó una factura que no preví pagar porque estaba de viaje o porque se traspapeló. Sí. Hasta tragedias naturales, hasta lo que mencionabas de pronto un accidente donde toda nuestra vida se tiene que reacomodar y reorganizar en función de.
Y por eso creo que también nos desestructura y bueno, obviamente hay ciertas personalidades que se ven más afectadas que otras en este tema, obviamente. Bueno, este va a ser el tema en esta noche, así que le invito a la audiencia que nos llame y nos cuente alguna experiencia que haya tenido de imprevisibilidad. Es decir, tenía todo organizado y de golpe sucedió algo que le desbarató el programa, ¿no? Nosotros tenemos una compañera acá de trabajo que dirige el programa los lunes. Se fue a una conferencia en Miami y la llamaron una pérdida de una persona de su familia. Tuvo que cambiar todo. Esas cosas imprevistas, porque son imprevisibles, que afectan nuestra vida. Y seguramente todos tenemos experiencia de eso, más grandes, más chicas. Así que vamos a hablar de eso con el propósito de ver si podemos planear lo imprevisible, prever lo imprevisible, si es posible. Si aprendemos eso, yo creo que la noche va a ser muy valiosa, productiva. muy productiva. 4568-6452, 4568-6667, para todos los que nos llaman. Por supuesto, son teléfonos de la ciudad de Buenos Aires, así que la gente del interior debería poner el prefijo 011. Y si son del exterior, que nos encanta recibir mensajes del exterior, es 5411. 5411, hay que agregarle en vez del 01 el número 54. Y hay un mensaje para recibir, un celular para recibir mensajes de texto, el 11 6041 3585, solo para mensajes de texto. Díganos de dónde nos llama y su nombre, por favor, en los mensajes de texto. Gracias por ayudar la conciencia de todos, Pastor Elba de Ituzaingó. Adela y Pepe de Paraná, Entre Ríos, estuvimos con ellos en Córdoba. Fue impactante estar con ellos. Mil bendiciones. A ver, ustedes estuvieron en un lugar de campamento en Córdoba. Así es. Todo el mundo se acuerda de ustedes, dice que fue impactante. Bueno, y también, también fuimos impactados también, sí, ¿no? Exacto. Yo digo que es divertido. Ajá. O sea, si uno viene realmente, digo, totalmente contento, porque la gente dice, siempre piensa, no, porque no sabéis que ustedes nos llenaron la vida y comienza a contar, ¿no? Y yo charlo con Karina y digo, la verdad que vengo también buenísimamente feliz y divierto. ¿O divertimos o no? Divertido. O sea, una vida realmente divertida. Andamos a caballo, caminamos, matamos moscas. Moscas porque es un ejercicio que hacemos allá. La verdad que muy lindo. Y ahora, también, ¿cuál es tu rol en el dúo? Bueno, cabe aclarar que Karina, porque hay un juego muy divertido. Mi nombre es Sandra Carini, con lo cual la mitad más uno me dice Karina. Pero la Karina a la que él se refiere es su novia, que lo está acompañando y que también nos acompañó en este retiro de Córdoba, en el contexto propuesto por un área de la Confederación Bautista que se llama Potenciar la Vida, y que apunta a hacer actividades desde asesoramiento a iglesias, este retiro anual en Córdoba, programas de radio para adultos mayores, la llamada tercera edad. Entonces, este fue uno de los talleres que se dieron y Aurelio y Karina estaban a cargo de todo lo que es deporte y recreación, y así que bueno, el gusto de haber compartido con ellos. Sí, ¿y vos sos profesor de educación física? No, yo soy profesor de gimnasia y preparador físico. O sea, me incursioné muchísimo en la área del área docente también, en la área de la gimnasia, y también trabajé muchísimo con jugadores libres acá. Aunque hoy no dedico a ninguna de esas áreas a nivel profesional, pero tuve muchos años trabajando en escuelas, viajando. Conocí a Argentina muchísimo también con el tema de
de gimnasia, Córdoba, no, muy lindo. Bueno, ¿y qué, me vas a hacer gimnasia? Pero me encantaría, No, pero ya, olvídate, si querés, no, no, ¿cómo no vas a olvidate? tener éxito. No, ojo, ojo, No. que se hace Yo mover. soy de la acá. tercera edad, pero No. no. No, no, mira. Por Él ha hecho televisión mover, no. mira. Ha hecho mover hasta la de cuarta Escuchame. y quinta Ah, edad, sí. ¿eh? Sí, no, sí. de 90 años. La verdad que podemos traer algunas referencias, ¿no? Para la persona de 90 y pico de años, moviendo, bailando, andando a caballo. Imagínate eso. Bueno, ¿cómo no puedes hacerlo? Dejando su bastón al costado. ¿En serio? Sí, no, lo mío es más intelectual, ¿viste? Ah, bueno. Manejo de estos aparatos. Mirá que cansa, porque vos tenés Y que bueno, apretar, hay que tenés trabajar, mover la hay que mano, el dedo. Hay ejercitar. que tener adiestramiento Sí, también, oh, sí, claro. No, estoy un poco perezoso. María de Provincia de Buenos Aires, ante los imprevistos, ¿cómo hay que actuar? ¿Cómo se hace para seguir por sobre todo con las pérdidas de los seres queridos que son imprevistos? Bueno, entramos en tema. Sandra, Sí, definiste los imprevistos. sí. Definilos otra vez. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo planeamos vivir con los imprevistos? ¿Cómo prevemos lo imprevisible? Bueno, en primer lugar, contar un poquito, muy brevemente, por qué nos desestabilizan tanto. Ujú. Y nosotros tenemos una palabrita de la cual que tiene mala prensa, que es la rutina. Generalmente cuando decimos, uy, esto es rutinario, uy, otra vez lo mismo, da como una mala sensación, decir, Sí, sí, "Ah, es peyorativo. nadie quiere la Sí. rutina". Mm. Pero en realidad la rutina nos provee de lo que, de una frase, una imagen, diría, que se está usando mucho, que es zona de confort, que no es sinónimo de confortable, aclaro. El hecho de la rutina a veces nos provee de una cierta seguridad, nos hace sentir, Sí. bueno, en este ámbito yo me manejo cómodamente, aquí estoy seguro, sé que esto va a pasar de esta manera, de esta otra, y esto me trae una cierta seguridad. ¿Por qué? Porque estoy al control de, ¿no? Entonces eso me permite manejarme con esta soltura de decir, esto va a pasar de determinada manera. Cuando llega un imprevisto, rompe esa rutina, me saca de la zona de confort y tengo que salir a subsanar el imprevisto, a cambiar, como decíamos antes, la rutina de mi vida, a generar nuevos recursos o a aceptar o empezar a ver qué hago de mi vida o cómo genero de alguna manera de mi interior recursos para afrontar un duelo como esta persona estaba haciendo referencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer, creo, si bien estamos empezando por el final, por la conclusión, pero reconocer y aceptar que imprevistos en la vida siempre vamos a tener. Si no, uno se queda en una posición muy rígida o, como yo les comentaba a los queridos participantes de este taller en Córdoba y en algunos lados más, no es lo mismo adaptarse y aceptar que estar alerta. Digo, no es lo mismo asumir que de alguna manera nos vamos a enfrentar a imprevistos y esto hace que uno relaje, a estar en alerta, que es como esta postura, ¿no? Es decir, a ver de dónde me atajo para que esto no me pase. No es la misma actitud ni nos predispone de la misma manera. Claro. Entonces, el hecho de estar realmente sabiendo, tomando conciencia que los imprevistos van a venir, no con una actitud fatalista y algo me va a pasar, o cuando veo a otro, a este le pasan todas. Aurelio, mirá, te caíste. Después Aurelio nos va a contar seguramente alguna experiencia de imprevisto que tuvo el año anterior. Pero decir, bueno, una atrás de otra, ¿qué pasa acá? ¿No? Y a veces tenemos una actitud también negativa ante esto, que obviamente a nadie le gusta recibir imprevistos. Pero hay imprevistos que son buenos y gratos y a los que les podemos dar la bienvenida, si nosotros estamos un poco más relajados y sueltos, sabiendo que no podemos tener en nuestras manos el control de todo. Decías que Aurelio va a contar. ¿Por qué no contás? ¿Tuviste algún imprevisto en tu vida, Aurelio? Uy, el año pasado,
na realidad algo que yo digo, eso sí es un imprevisto y que cambió mis planes, ¿no? Pero uno tenía ese proyecto de hacer cosas. Yo tuve un accidente hace más o menos 9 meses atrás y salí de mi casa justamente a buscar a Karina y encuentro que a unos 15 minutos de mi lugar me choco con una moto. Me choqué contra el guardarray. ¿Vos ibas en un auto? No, yo iba en una moto. En una moto. En una moto. Digo que prácticamente fue un descuido mío en la realidad del tema, me desvío del carril y me encuentro de frente al guardarray. Por lo cual ese accidente me desgarra de las rodillas hacia abajo. Ahí enseguida vinieron los médicos, o sea, la ambulancia, traté de comunicar y fue realmente un parate bastante grande, porque cuando yo me salgo me llego directamente al hospital, tuve prácticamente un mes y una semana internado y prácticamente 5 o 6 meses en cama. Quer dizer que me paró todo, trabajo, los proyectos que tenía por delante, y fue realmente fue muy complicado el momento. Imagínate, yo digo, imagínate una persona que trabaja con el cuerpo, porque o sea, físicamente, ¿no? Siempre, por ejemplo, había viajado el año anterior también a Córdoba para poder hacer la parte artística. Lo tuyo es físico. Exacto, es físico. Mas allá que trabajo en algo que tiene que ver con totalmente diferente, una parte técnica, pero soy un tipo también de cuidar el cuerpo por una cuestión de salud, ¿no? Nada más. Y me costó todo ese tema. Incluso los amigos dicen, uy, ¿qué debe pasar con Aurelio? Porque pobre, el tipo está acostumbrado a trabajar con el cuerpo, ¿cómo debe estar? Y la verdad fue un tema interesante, te puedo decir, porque algo que fue totalmente, digo, anormal. ¿Por qué digo anormal? Porque había un cierto contexto de una lógica en el accidente. Porque yo, por un lado, con ese contratiempo de mi cuerpo, el físico, un accidente de trabajo, tendría que estar, o sea, na verdad, una sensación muy mal, hablando con un psicólogo, justamente un amigo mío, diciendo, mira, vos, hay una cosa que se llama postraumático, Sí. que después de un accidente, de la gravedad que fue, podía generar eso, que era común. Y la otra ese bajón. Y la verdad fue algo totalmente distinto que pasó. Porque venía de una situación, yo venía de casa, había terminado de compartir, de orar, justamente ahí. Venía de mi casa y 15 minutos después me encontro con el accidente. Pero ocurrió un tema ahí que, justamente hablando de cómo uno toma las circunstancias, ¿viste? El tema Ahora, de momento. Vos toda esta charla que da Sandra y en la que vos participás, ¿ya la habías tenido o la tuviste después? No, yo tuve después. Ah, después. O sea, Tuve después. Te llegó tarde. Pero, sí, no sé si me llegó tarde, de repente me llegó de antemano. Ajá. Antes, no. Yo creo que me llegó en el momento justo. Porque fue una fracción de segundos, así, cuando yo me caigo en el piso. Pero fue así, tanto, yo digo que en un minuto vos ves la vida ahí. Cuando yo me entero que estaba en el piso, así como ahí tirado, estaba oscuro el lugar, y miro una pena y me dije así, lo primero que miré, vi que estaba destruida la parte de acá para abajo, y digo, no puedo hacer más nada con el cuerpo. Fue mi pensamiento, mi charla, viste, así con Dios, digo, no puedo hacer más nada, no voy a poder trabajar, voy a tener que andar de muleta. Isso fue una charla así muy íntima y digo, fue con Dios también, ¿viste? Fue una charla así muy interesante. Entonces, en un momento determinado, como hago ese planteo de esa circunstancia, en esa fracción de segundos, me llega un versículo. ¿Te viene a la mente? Me vino a la mente un versículo. Ese versículo
era Romanos 28:8. 8:28. 8, o no, 28:8. Bueno, no sé, los brasileños hablan al revés. Mira, no, más respeto con los Que yo brasileños, sepa porque que si no, Romano tiene solamente La- 15 capítulos. Tiene agregado, Vamos a ver, ¿qué dice Romanos 28:8? Los brasileños Nada. dicen eso. ¿Cómo? No, 8:28. 8:28. Tienes razón la Biblia brasileira, ¿eh? Claro. Tenés un agregado, vos, Un agregado, entendendo. 8:28. Y me vino ahí enseguida en la mente ese versículo y dice que todas las cosas, aquellos que aman a Dios, cooperam e ajudam para bem. Pero quando eu escuto essa coisa na minha soledade, no piso tirado, como que me deu uma coisa assim, viste? E levanto com uma perna, a outra estava meia aí colgada, e sento no guarda-rai e começo a pedir auxílio. E algo assim, pero nada me veia. Pero, obviamente, tive que dar uma sorrisa, porque era noite. Sí, sí. Sonreíte, así la gente te ve hoy. E sim. Sí, me imagino. Não, e a partir de aí, passou coisas realmente Extraordinario. extraordinárias. Claro. Me llevan al sanatorio, yo tuve prácticamente 12 horas antes de la operación, primera operación. Y quien me atendió fue un médico maravilloso que seguramente está mirando el programa, ¿Ah, sí? Mateus, le mando saludos a Mateus, que yo dije que Dios puso es el médico adecuado, ¿no? El médico adecuado para el momento adecuado. Y realmente un hermoso trabajo hizo él. Pero me chamou a atenção em todo esse processo, porque quando levanto, eu o primeiro que disse, eu não quero sentir dolor. Eu digo assim, Senhor, me dá essa fortaleza para que eu não possa sentir dolor, porque estava realmente minha... E essas 14 horas, normalmente o que ocorre com dolor extremo, uma pessoa se desmaia. Eu pude estar lúcido, tendo um pequeno analgésico que me deram, um calmante, e manter essas 12 horas aí intactas. E no processo de toda esse deslace, obviamente agradeço primeiramente minha novia Karina, que estuvo aí al pé de la letra todo el tiempo. ¿No merecería ponerla en cámara, Karina? Que venga No, acá, que venga, ¿no? ¿A que venga? Sí, vení, Karina, vení. Porque esto es, fíjese usted, te dice, este muchacho no es tonto, mire la niña que se ganó. No, ¿Te parece? debe ser una de las chicas más lindas que yo conozco. Mira vos, esa es Karina, ahí está en cámara. Después va a venir a cantar un coro. Sí, nos canta muy bien. ¿Eh? ¿Ah, sí? Sí, Yo los amenazo a todos con eso. O sea Canta que muy bien. saliste de la situación Salí de la imprevisto. situación. Pero lo interesante disso, Juan, que en ese deslace, cuando... Deslace no es una palabra argentina. ¿Cómo podría porteña. decir? Desenlace. Desenlace. Ahí está, ahí Muchas está. gracias por aclarar. No, Es que bueno. Sí. Ocurrieron varias cosas ocurrieron. Lo primero que el médico Mateo, ¿no? Hablando con el médico, yo vi que él estaba muy entusiasmado, ¿viste? Venía, me ayudaba, decía, oh, Aurelio, va, la cosa va andando. Y yo vi que también entusiasmado traía a su compañero para que mirara la recuperación, ¿viste? Porque hizo una obra de arte acá. ¿Eh? Y yo dije, pero Mateo, ¿qué es lo que te llama tanta la atención de esta recuperación de la pena? Yo, mira, yo te digo la verdad, yo puedo hacer mi trabajo, decía Mateo, pero si el cuerpo no responde, no puedo hacer nada. Pero entonces le pregunto a eles, não, passa que esse caso eu estou levando à universidade. Porque foi, por lo que representava em si o acidente, foi uma recuperação realmente extraordinária. Milagroso. Pero não termina aí a coisa, hein? ¿Puedo seguir? No, sí, sí. Ah, bueno. Si Sandra te deja. Ah, sin dejar, Sandra. Y negociemos. Es un imprevisto para mí. No es un imprevisto que hable tanto. No. Bueno, déjame que lea los mensajes. Dale. Déjame que lea los mensajes. María de la provincia de Buenos Aires, ya lo leí. Santiago de Merlo
Dice que Oral Roberts, famoso orador, decía, si caminas con Dios, espera lo mejor, pero debes estar preparado para lo peor. Nelson le manda saludos a Sandra, lo recuerdo del SITB. ¿Qué es eso? SITB, Seminario Internacional Teológico Bautista, claro. Perdónenme la ignorancia, diría Borges. Liliana de Pergamino, saludos de allí, la familia Nápoles, Mondini, Príncipe, los queremos. Carmen de Misiones, los veo siempre. Es mi ciudad esa, quiero aclarar. ¿Pergamino? Claro. Gracias. Mariela de Bariloche, somos una familia de pastores. Junto a mi esposo lo vemos todos los días. Bendiciones. Gracias, Mariela. Marcelo de Pergamino, soy tu primo. Sandra, saludos y bendiciones. Por si me olvidé. Sergio de Floresta, es un imprevisto o una desgracia que te visite tu suegra sin avisarte. No, hay también tragedias. Claro. Aparte de imprevisto, hay tragedias. No sé, yo no quisiera decirlo. Sergio, paciencia, lo único que le puedo decir. Walter de Mar de Ajó, no todos los imprevistos son malos, hay algunos que son de bendición. Claro. Familia Tribuley, desde Pergamino. Todo Pergamino llama hoy. Gabriel de Santa Fe, hace 3 años me dieron un tiro en el pecho. Gracias a Dios estoy para contarlo. Este imprevisto modificó toda nuestra vida. Elba de Rosario, qué buen tema. Pastor, lo felicito. Hugo de Varadero. Los imprevistos no son una tragedia, aunque parezca, sino que Dios nos pone pruebas, ya sea de tu fe u otra cosa, es seguir en la barca, aunque hay una tormenta. Nora de Villa Ballester, gracias por este tema, como nos enseña a Dios, nos enseña a confiar en Dios. Mari de San Luis, el tema de hoy llega a todos los corazones. Después seguimos con la historia, Aurelio. La idea del programa es ayudarnos a estar preparados por los imprevistos que todos vivimos. Y dijo una cosa, justamente, Sandra, tenemos que aceptar los imprevistos como un hecho natural de la vida. Punto 1. ¿No? Está bien. Bueno, ¿y qué más? ¿Y qué Punto más? 2. Claro. ¿Y qué más? Concuerdo con quien decía que los imprevistos pueden ser una bendición y lógicamente tiene que ver mucho con la actitud de cada uno. Cómo miramos las cosas. Por eso es que generalmente los imprevistos afectan más a personas que tienen ciertas tendencias en general, como aquellas personas controladoras, con alguna tendencia a decir, bueno, todo pasa por mi supervisión y mis manos, porque cuando le llega un imprevisto lo saca de... Absolutamente. De eje mal. Y cuando alguien toma la posta que me corresponde a mí y bueno, y Aurelio se puede ni hablar y no me deja hablar a mí, es un imprevisto para mí. Sí. No, ahora ya me quedo para la broma, Aurelio. Bueno. Me dieron el pie, pero en realidad tiene que ver también con aquella persona que necesita para su seguridad tener todo bajo control. Claro, un imprevisto lo desestabiliza totalmente. También puede pasar con aquellos que son muy perfeccionistas, porque el imprevisto hace que yo me juegue y corra riesgos que quien quiere que todo salga de 10 o de 15 no está dispuesto a asumir. Es decir, esta facilidad o esta disposición para saber que en algún momento vamos a hacer el ridículo, que nos vamos a equivocar, que vamos a tener que salir del paso. Esto no es improvisar, con lo mejor que tenemos, pero tal vez no con todas las condiciones o las mejores condiciones dadas. Esto también es algo que es parte natural de la vida. Entonces, que tenemos que apuntar a lo mejor y a lo excelente, sí, pero no siempre eso llega. No. A veces tenemos algo diagramado y nos falla la persona, el entrevistado, como pasó con el imprevisto hace unas semanas atrás cuando teníamos que estar acá y me enfermé. Bueno, fue un imprevisto para ustedes. Les aseguro que no estaba en mis planes. No, pero es un buen ejemplo. Exactamente. Porque nos ha pasado, imagínate, el 10º año que estoy haciendo claro esto. Muchísimas veces que vos venís pensando que la cosa va a ser de cierta manera y llegás y no hay luz. O por llegás, ejemplo, el satélite no funcionaba, o llegás y la conexión de internet no funciona. Ahora el nuevo método.
Y lo que sucede es que si no estás preparado y no lo aceptas como un hecho natural, te enojas, empezás a protestar, empezás a culpar a los otros, y te amargas la noche. Bueno, podía pasar. Yo creo que hay cuestiones positivas que podemos rescatar, porque las negativas creo que son lamentablemente más fáciles de visualizar para todos, ¿no? Y dentro de las positivas es, los imprevistos agudizan nuestro ingenio y creatividad para asirnos de los recursos que tenemos, que Dios nos ha dado, que hemos desarrollado, si es que así se ha dado, y salir del paso con una manera que de pronto no teníamos calculada. Entonces eso desarrolla y nos genera poner en juego toda nuestra creatividad. También genera empatía, porque a veces somos muy críticos de la persona que no hace las cosas como yo pienso que deberían ser, ¿no? Entonces, cuando el otro tiene imprevistos, yo me he enterado muchísimas veces de cosas que se han hecho como se pudo, y cuando conocí los entretelones o la previa al evento, yo dije, wow, y así todo pudieron hacerlo. Entonces, gente que se ha encontrado con imprevistos y dio lo mejor que tuvo, y sin embargo salió airosa de la situación porque priorizó el contenido, el mensaje que quería transmitir, por sobre las formas que tal vez fallaron un poco. Se cayó un decorado, en otros rubros diríamos, no sé, a ver, desafinaron en la nota, y uno dice, bueno, pero en realidad pusieron el cuerpo a esto, y de todos modos, entonces cuando uno se entera de estas cosas, también puede ponerse en el lugar del otro y generar empatía y decir, bueno, esto también le pasa a otros, y puedo entender que hay personas que están viviendo circunstancias, yo no toqué circunstancias muy graves, o muy que pegan duro, pero sí lo han hecho con el ejemplo de la pérdida. Y realmente cuando uno ve a una persona desmoronarse, dice, uy, ¿qué le pasó? Le falta fe, por ejemplo, si estamos en una comunidad de fe, o le pasó tal o cual cosa. Y los imprevistos que tienen que ver con, pérdidas por desastres naturales, terremotos, inundaciones, o accidentes, o pérdida de seres queridos, pérdidas de trabajo, a veces desestabilizan emocional y espiritualmente a una persona, y nosotros desde afuera, hasta que no nos pasa, no tenemos la capacidad de empatizar, ¿no? Y de ponernos en el lugar del otro. El domingo prediqué justamente algo parecido a lo que estás diciendo. Si pueden poner la página de la iglesia, porque está el mensaje que di el domingo. Cuando el mundo se te viene encima, algo así, o se te cae de repente, creo que el título del domingo. Y justamente estaba diciendo algunas cosas que vos estás diciendo ahora, ¿no? Cómo ayudar a las personas que están pasando por un momento, un imprevisto, que es lo que, no solamente los imprevistos nos pasan a nosotros, pasan a las personas que están al lado nuestro, y tenemos que aprender a cómo reaccionar ante esas realidades. Pero acá hay una pregunta interesante. Dice Gustavo Floresta, ¿qué actitud debemos tomar o poner a funcionar cuando nos damos cuenta que una proporción importante no son imprevistos, sino falta de previsión? Lo relaciono con el ejemplo tuyo, Aurelio. Vos no tuviste un imprevisto. Vos cometiste un error y que te produjo el accidente. Yo hace 4 años, el 16 de agosto del 2010, iba con mi señora por Devoto, el barrio de Devoto, uno de los barrios más lindos de Buenos Aires, buscando un lugar donde tomar té con hebras, porque había ido a un par de restaurantes, me dijeron ten saquito, tomo en mi casa. Quería té con hebras. Esa tontería no me lo voy a olvidar nunca, porque iba y un auto me atropelló y a mi señora se le quebró la clavícula. En un instante, un imprevisto que modificó la vida de toda mi familia, modificó la vida de mi esposa fuertemente,
Y yo me pregunto, ¿fue un imprevisto? Sí, pero algún mínimo de error cometí yo. Lo mismo que te pasó a vos. Sí. O sea, la pregunta es muy interesante porque decimos un imprevisto. ¿No fue falta de previsión en algunos casos? No haber sido cuidadoso, no haber... nos habíamos bajado en el restaurante anterior, nos sacamos los cinturones de seguridad y cuando nos subimos no nos lo pusimos y eso provocó el accidente, la parte fuerte en el caso de mi señora. Así que coincido que no le tenemos que asignar, que no todo lo imprevisto es imprevisto, sino falta de previsión. Totalmente. Por dar otro ejemplo, alguien que llega tarde a un compromiso donde hay un horario estipulado que no se puede mover y te dicen, no vino el remis. ¿Y cuándo lo llamaste? Y 10 minutos antes. Bueno, Claro, si falta de uno previsión. tiene que estar, claro, Falta de previsión. si uno tiene que estar en un determinado lugar o cumplir con una determinada tarea, tiene que sí saber que hay factores, por ejemplo, los que vivimos en las grandes ciudades, como el tráfico, como la demanda excesiva los días de lluvia de remises o taxis, o de horas picos de colectivos que de pronto no te suben porque van saturados de gente. Preverlo. Eso ya es una cuestión que nosotros ya la vamos viendo como no algo que eventualmente te pasa, sino como que es cosa de todos los días y ya se transforma en algo habitual, entonces ya tenemos ese dato como para incorporarlo y que no nos pase. Entonces concuerdo totalmente, no son sinónimos. Un imprevisto, justamente como decíamos antes, es algo que no te viste venir, que te vino así sorpresivamente y que no estaba para nada en tus cálculos. Pero puede pasar una pregunta, ¿eh? Sí. Por ejemplo, puede pasar que un eventual error genere un imprevisto, obvio, Sí. Claro, y que ese imprevisto traiga determinada consecuencia. totalmente. O sea, que a margen de ese error, también existe a la vez ese imprevisto que ocurrió en función del error. Sí. Que también uno encuentra en esa situación tampoco inesperada. Mi caso, por ejemplo. Claro. ¿Entendés? O sea, más allá que fue un descuido, porque yo miré de costado, porque miré Sí, un instante. miré de costado porque miraba una otra moto, porque justo iba a comprar una moto más grande, miré de costado la moto y me desvié de carril. La codicia se llama. No. Bueno, a mí me pasó algo interesante ayer y mamá, papá, si están mirando, no se asusten, no pasó nada. Pero iba a cruzar una calle y cuando da para la senda peatonal, yo estaba en paralelo de una avenida y miro hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque cuando abre el semáforo, generalmente los que vienen a mucha velocidad sobre la avenida giran, aunque yo tenía la senda peatonal habilitada para mí, el cruce peatonal. Entonces yo miré para la izquierda, aunque no era mi obligación, miré para la izquierda a ver si algún auto iba a doblar y no miré para la derecha y me chocó el auto ayer. El auto que estaba estacionado dio marcha atrás para salir. Entonces, pero ¿por qué traigo esto a colación? Porque lo primero que pensé fue, ¿estoy cruzando mal? ¿Fue una negligencia de mi parte? Estoy en la senda peatonal y miré de nuevo a ver si estaba mirando bien que el hombrecito estaba en blanco. Y gracias a Dios no fue más que como si hubiera chocado a una persona, ¿no? Pero muchas veces, lógicamente, estamos en situación de no tener imprevistos o no los imaginamos y otras veces, como bien decías, un error lleva a un imprevisto y se dan las dos cosas. Lo que se podía haber calculado, como decía Lo que sí tenemos que aceptar esta realidad. No podemos prever, calcular, planear todo. No, y sería una locura, estaríamos paranoicos. Y sería muy aburrida la vida, sí, ¿no? También. Bueno, terminame la historia, Aurelio. Mirá que nos faltan 15 minutos y ya nos vamos. Y ya nos vamos. Ah, bueno, pensé que había una hora más, ¿no? No, una hora de programa, dale. Una hora mañana. No, la verdad pasó unas cosas muy lindas porque trae esa recuperación. Yo me corté el tendón anterior
que no podía flexionar el pie. Entonces, mientras el cirujano, ¿no?, me preparaba, me hacía los injertos que me hicieron, yo tenía que esperar que eso pudiera sostener toda la parte de este miembro, bajando las rodillas, para posteriormente operar el tendón. Por lo cual el tendón estaba supuestamente suelto adentro. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Que a los 4, casi 5 meses fui a visitar el traumatólogo, que ya me venía, ¿no?, atendiendo, y encuentro que comienzo a mover el pie. Y ahí se armó una cosa incierta ahí, porque la lógica que el tendón es un elástico. Al romper se retrae. Y encontré que ese tendón estaba unido. Entonces empezó la pregunta, el cirujano salió a preguntar al compañero, che, mira que ocurrió, ¿te acuerdas del brasileiro ese? Y empezó esa pregunta, cómo el tendón se pegó. Por lo cual yo podía hacer el movimiento. Yo tenía que hacer esta operación en el ligamento de tendón. Y conclusión que mandaron a hacer una resonancia magnética y detectó que el tendón estaba pegado. Y eso, obviamente, fue toda una sorpresa para el traumatólogo que me está atendiendo. Y cada vez que yo llego allá, él llama a un compañero y muestra, mira, che, mira eso acá. Eso que ocurrió. ¿Y qué quiero comentar de todo eso? Yo digo así, que Dios, cuando Él quiere romper las reglas, las hace. Yo creo que él puso, por ejemplo, hermosos profesionales como Mateo, como Feynman, que me atenden, cuando Él quiere romper las reglas, la razón, Él hace algo más allá. Es como decía mi amigo, ¿no? Digo, pero vos tendrías que tener un postraumático. Y no ocurrió, ¿por qué? Mi pregunta, pero yo tenía que tener la operación, ¿por qué pegó solo? Va más allá de la razón. Y lo más interesante que siempre digo acá es que los que me conocen, los que me vieron, que me fueron a visitar, yo estuve allá lo mismo que estoy acá. No cambió mi humor, siempre riendo, siempre contento, pese al dolor y a la circunstancia. Por lo cual yo siempre digo así, yo esforcé para eso. Yo digo, no, yo no tuve que ni siquiera pensar que digo, ay, yo voy a hacer algo para estar bien. No, es algo que realmente venía desde adentro, que no puedo explicar. Y yo digo, hablaba con mi amigo, digo, esas cosas no se pueden explicar, es una cuestión de fe. Uno siente. Y incluso mi trabajo, que mi jefe maravilloso, los agradezco también, que me bancaron durante 7 meses en todo ese proceso de recuperación. Y muchos amigos también, y me preguntan, che, mira vos, ¿cómo recuperaste? ¿Cómo estás? Pero tendré que estar, viste, como medio... Bueno, eso es lo que Dios hace. Sí, extraordinario, extraordinario. Porque lo del tendón realmente milagroso, porque sí, un elástico cuando se corta se separa así, tiende a contraerse, sí, es decir, claro, lo tienen que hacer un esfuerzo, juntarlo, supongo lo atan, lo cosen. Sí, sí, sí. En este caso... En ese caso, en el caso tuyo fue un milagro. Exacto, un milagro. Y el traumatólogo dice, pero puede ser que haya quedado un hilo. Yo digo, ¿estás seguro que el médico que me hizo las primeras cirugías no crucero ahí? No crucero, porque yo hablé con él. ¿No? Y la verdad que algo increíble. Eugenia de Tucumán dice, mi mamá tuvo un imprevisto el día de mi cumpleaños que casi se muere. Gracias a Dios salió todo bien. Siempre que uno se pone en las manos del Señor es más sencillo llevar cualquier imprevisto. Luis de Catamarca dice que nos felicita por los programas, son de compañía, de enseñanza. Jorge de Rufino nos ve todas las noches. Juan Sosa, estuve en los talleres de TEA con ellos, son de bendición. Victoria de Resistencia, en el 2012 detectaron un tumor. Enfrentar esa situación fue muy fuerte y más aún cambió mi vida para siempre. Uno aprende a valorar mejor las cosas, siempre y cuando no descarguemos la bronca en Dios. Ay, me gustaría dar un sermón sobre esto. No, ponga la página de la iglesia. Le pido a Victoria que escuche el sermón que di el domingo. Porque una de las cosas interesantes del libro de los Salmos es que la mayoría de los salmos son expresiones de bronca, de enojo. La gente se enojó con Dios y le dijo, ¿no me escuchás? ¿Te escondiste de mí?
¿No te das cuenta qué lío me metiste? O sea que lo que nunca hay que hacer es hablar mal de Dios. Decir, Dios me hizo esto, Dios fue injusto conmigo, Dios me olvidó. Eso casi es una blasfemia. Pero sí le puedo decir sin problema, Dios, me parece que te olvidaste de mí, me parece que no me escuchás. Eso a Dios le encanta. Usted dice, tal, ¿le encanta? Sí, porque eso significa que dependemos de Él. Bueno, uno de los ejemplos que yo daba en el taller es la vida de Job y lo subtitulé como cuando los imprevistos nos dan respiro, porque si uno lee la secuencia, para los que nos están viendo y no conocen la historia y otros muchos que sí, si uno ve la secuencia dice que viene un siervo y le cuenta una mala noticia, un imprevisto. Pero lo llamativo es que después dice, y aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo. Y todavía estaba hablando y vino otro y le dijo, eso es lo que decíamos antes, le pasa una tras otra. Sin embargo, Job tiene su descargo, como bien decía, es decir, se cuestiona y pregunta. No reniega de Dios en ningún momento, pero es un clásico ejemplo de cuando un imprevisto viene atrás de otro y no da respiro, ¿no? Y lógicamente cambian situaciones, aunque después la historia nos cuenta en el relato bíblico, ¿no? Pero yo creo que esto que mencionabas realmente tiene que ver con, para mí es una de las grandes enseñanzas de los imprevistos, sí, es que agudiza nuestra dependencia de Dios. Claro. Es decir, el hecho de, a veces nosotros caemos en la chatura o en la comodidad de decir, bueno, como nos viene funcionando bien lo que hacemos, vamos quedándonos un poco cómodos, ¿sí? Sí. Y realmente... Lo tengo todo tan programado que no hace falta ni que ore. Bueno, ese ¿para es qué el voy a mayor orar si ya lo peligro. tengo todo arreglado? ¿Sabés qué? Dios te sacude para que digas no. Tenés que depender de mí. Tal tenés cual. que depender de mí. Vos dijiste, uno aprende a valorar la presencia y la obra de Dios en nuestra vida, y alguien dice, y uno empieza a ver la vida de una manera diferente, una televidente. Pues le empezás a dar valor a cosas que antes de ese imprevisto no le dabas valor. Y el efecto, digamos, automático, ¿no? Como todo ser humano, cuando dependemos de nosotros mismos y cuando tenemos nuestra vida totalmente controlada, no consultamos a nadie. Exacto. Dios incluido a veces. Dios incluido. Entonces, el hecho de decir, bueno, los imprevistos hacen que, si yo tengo conciencia que que nadie me puede ofrecer garantías en este mundo, que solo Dios sabe lo que me va a pasar, pero aunque tenga imprevistos, el control de mi vida no se va de sus manos, ¿no? A él no se le escapa, no estaba distraído mirando para otro lado cuando Aurelio tuvo el accidente. No estaba distraído cuando a mí me han pasado una serie de cosas, como a vos y a los que nos están viendo y escuchando. Realmente, tener esta conciencia es como que nos da paz, además de lo que podamos haber dicho, ¿no? De también tratar de aflojar y aceptar que en la vida vamos a tener imprevistos siempre. Lógico que hay algunos con los que hay que lidiar que son mucho más dolorosos, pero saber que tenemos un Dios que está atento a lo que es la rutina de nuestra vida, pero también lo que nos rompe los esquemas y que Él está atento a esto, creo que es la única forma que tenemos de poder aceptarlos e incorporarlos. Era lo que dice Mario de Santa Fe: los imprevistos se pueden superar reconociendo que Dios es soberano y tiene el control de todo. Tal cual. Por algo habrá sido que Él permitió que yo viviera esto, por algo permitió que vos, Aurelio, vivieras eso. Claro, le podemos decir, la verdad que la idea no me gusta mucho, señor, porque me perdí 5 meses de trabajo, en el caso de lo que cuento mi señora, estuvo 3 meses en la cama, y yo la tenía que atender. Nadie valora eso. Nadie. Ahí salió ella de la zona de confort y vos también, como hablábamos antes.
No hice cosas que nunca había hecho en mi vida. Ya tengo 44 años casado. Virginia, gracias por el programa, es excelente. Ah, Vicky, vos. Ricardo de Mendoza, Pastor Juan Pablo, felicitaciones por sus programas, invitados de lujo y muy especial, como en el caso de hoy, nos enseñan y nos permiten crecer. Blanca de Chaco, los miro siempre, muy bueno el programa. Ariel, Lorena, Sabrina y Julie, el imprevisto de que faltó la semana pasada nos permitió que acá en Pergamino no tuvimos señal de cable y hoy lo podemos ver. Somos los hermanos de Sandra. Mira vos. La semana pasada no viniste y ellos no tenían cable. Bien. Y no te hubieran podido ver, ¿viste? Bueno, ¿Viste? un beso gigante. A ver, hay alguien que dice, no hay mal que por bien no venga. Tal Pero cual. los creyentes decimos de otra manera. Tal A cual. los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Gracias, Aurelio. No, ¿Cuál es el futuro de tu vida? Y casarme. Casarse. Yo ya le dije a tu novia, mirá que ¿sí? yo quiero ir. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Hay un espacio, Karina? Karina. ¿Sí? Hay. Sí. Tacha a alguien de la lista. que No, tenía un imprevisto. no, a la fiesta no voy a ninguna fiesta. yo. A la boda. La fiesta, A la boda. la fiesta. Porque va a ser único. Un negrito de Brasil Ay, se gana una Mira, hermosa yo como tuve esta. que transpirar la camiseta, ¿eh? ¿Ah, sí? Oh, Sí. 10 años transpirando la Uy, camiseta. para 10 la- años, wow. Bueno, gracias, No, Aurelio, muy que- amable, que Dios te bendiga. Igualmente. Un minuto para decirnos uno de los trabajos que vos haces, que estás manejando Radio Transmundial, ¿no es cierto? Así Un es. minuto, dale, te doy la chance. Bueno, en Radio Transmundial sos un gran conocedor, ha sido Trabajé un 7 años. Radio Transmundial es un ministerio internacional que cumple justamente este año 60 años en el mundo, llevando la palabra de Dios a través de la radio básicamente y en algunos lugares a través de otras formas, de la gráfica, de programas de televisión, y llega a lugares impensados y también a grandes ciudades donde por edificios y demás no se puede entrar de otra manera. Hay muchísima gente trabajando en los distintos lugares del mundo y la idea es crecer. En Argentina estuvo cerrada la oficina durante 7 años. Después de una larga trayectoria hubo un impasse de 7 años y gracias a Dios Estás resucitando. estamos dando los primeros pasos, diría pasitos. Agradezco esta oportunidad porque básicamente necesitamos oración, que el Señor nos pueda dar sabiduría. Por lo menos en lo personal reconozco que la necesito, que hay mucho por hacer. El ministerio tiene que volver a crecer porque está al servicio de las iglesias Sí. y de las organizaciones. No es con fines de lucro, no es No. simplemente es para aportar. A mí me gusta decir, es un medio, no un fin en sí mismo, para potenciar el ministerio de la iglesia, no solo en evangelismo, sino en cualquier otra área. Así que ustedes pueden conectarse con el Facebook de Radio Transmundial Argentina y gustosamente contestaré preguntas. Gracias, Sandra. Gracias, Aurelio. Espero que les gracias haya por gustado invitar. el programa. Mañana vamos a tener a una psiquiatra, ¿no es cierto? Vamos a hablar de otros temas más complejos. El acoso laboral. Uy. Epa. Bueno, espero que nos esté mirando mañana. Que tenga una buena noche y hasta mañana. Que Dios les bendiga. Muy bien.